Buenos días, tengan la más cordial bienvenida a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 23 de mayo del 2023. Vamos a seguir con la lectura de la Biblia en un año, con el segundo libro de Crónicas, capítulo 35, y el Evangelio según Mateo, capítulo 19. Segundo de Crónicas 35, Mateo 19. Hoy la lectura del libro de Crónicas nos trae un personaje muy importante en el Antiguo Testamento, y es muy importante por el contexto, el momento en que él aparece. Estamos hablando de Josías, el rey niño, como se va a conocer también. Empieza a gobernar sobre Israel cuando tenía apenas 8 años. Em, Su antecesor, eh, o sus antecesores, pero sobre todo su abuelo, se caracterizó por ser un hombre que, como la Biblia describe, muy malo, de los más malos que había habido en Judá, llamado Manasés. Y en medio de que Manasés, a propósito, es hijo de Ezequías, y Ezequías fue un hombre que, que dice la Escritura que pues hizo lo bueno, lo recto delante del Señor, cometió unos errores, pero en términos generales consagró su corazón al Señor. Su hijo Manasés se comportó mal, su hijo Manasés pues no siguió el ejemplo de su padre, pero por el contrario, su nieto Josías, ya sería como bisnieto de Ezequías, fue un hombre correcto, a pesar de su edad. Pues imagínense uno empezar a gobernar 8 años, a los 8 años. Ahora, ¿qué tuvo que haber de bueno en Josías al principio? Tuvo que haber tenido buenos consejeros. Tan solo tenía 8 años. Tuvo que haber tenido personas eh, sabias, sensatas, que le acompañaron, por lo menos en estos primeros años de gobierno. Y pues la Biblia lo describe como un hombre que fue justo, un hombre que fue correcto, un hombre que fue verdadero. ¿Qué hizo Josías? Esto lo hemos visto en otras oportunidades, pero hubo dos cosas muy importantes que hizo Josías. La primera de ellas es haber vuelto su corazón a la escritura. Eh, Él descubrió, y cuando él descubre los rollos de la ley, que pues también deja ver que sus antecesores, su padre y su abuelo, habían tenido olvidada la instrucción, y seguramente los sacerdotes también habían entrado en esta decadencia de no instruir al pueblo. Y cuando él encuentra la Torá y la lee, pues su vida se confronta, y eso es lo que hace la instrucción, ¿sí? La enseñanza, lo que debe hacer, o el efecto de la enseñanza, tiene que ver con abrir los ojos, con abrir el entendimiento, con confrontar nuestra realidad, en el caso de la escritura bíblica, con las verdades del Señor. Eso pasó con Josías. Él se confrontó, él se enfrentó o más bien vio como reflejada la verdad de las cosas, porque la Biblia dice que la escritura es una lámpara, que la escritura es una luz a nuestro camino. Así que cuando tenemos la oportunidad de ir a la escritura, sin duda alguna, la escritura trae luz a nuestra mente y a nuestro corazón, y al ser iluminados en nuestra mente y nuestro corazón, pues podemos ver lo que en verdad hay en nuestra vida, conocer, discernir nuestros caminos, entender nuestras decisiones, y eso fue lo que experimentó Josías. Josías fue confrontado, Josías vio la luz, y cuando vio la luz vio la realidad, porque una de las características también de la oscuridad, de la ignorancia, es tener oculta la realidad, no ser consciente de las cosas. Josías, al ser consciente de que han pecado contra el Señor, de que están por un camino diferente al del Señor, pues también inicia algo que se va a conocer como una reforma espiritual. ¿Sí? Él va a ver un despertar, va a haber de hecho un avivamiento espiritual a través de su vida, pero primero
partiendo de la instrucción, ¿sí? Y cuando van a la instrucción, se dan cuenta de varias cosas. Uno, que dejaron de hacer lo que debían hacer, ¿cierto? Y dos, pues que se pusieron a hacer lo que no debían hacer. Y es así de sencillo. Cuando yo dejo de hacer lo que debo, cuando yo dejo de cumplir los deberes que el Señor ha establecido para mí, pues sencillamente caigo en el ocio, o sea que tengo tiempo para hacer entonces lo que no debo. Así funciona el apartar el camino del Señor. Lo primero que hacemos es dejar de hacer lo que debemos. ¿Qué es lo que debemos hacer según la Escritura? La Escritura nos exhorta a que le busquemos cada día. ¿A qué más nos llama la Escritura? A que al buscarlo, pues hallaremos su rostro, eh, y al buscarlo obviamente le conoceremos, y al conocerlo recibiremos su instrucción y deberíamos estar obedeciendo. Entonces, si yo estoy ocupado, Pedro dice en su primera epístola, cuando habla de que a la fe le debemos añadir conocimiento, que al conocimiento le debemos añadir virtud, ¿sí? Él da como un proceso de lo que debemos hacer con las promesas. ¿Y qué son las promesas? Sino la misma palabra que recibimos del Señor. Y Pedro aconseja que nos debemos ocupar de estas cosas. ¿Y qué dice Pedro? Que si nos ocupamos de estas cosas, dice así, no estaremos ociosos y no caeremos, ¿sí? Entonces, el secreto es que yo esté ocupado en lo que debo hacer, como esposo, como padre, como ciudadano, como profesional, como empresario, como funcionario, como empleado. Hago lo que me corresponde. ¿Cuál es la instrucción? ¿Dónde está ese manual que me instruye en lo que yo debo hacer, cómo lo debo hacer, con quién lo debo hacer, cuándo lo debo hacer? Pues está en la escritura, sin duda alguna. Entonces, si estoy con mi tiempo ocupado en lo que me corresponde, sencillamente no me queda tiempo para pensar necedades, para pensar tontadas y mucho menos para ejecutarlas, para hacerlas. Entonces, ¿cuál ha sido? De hecho, pues cosas que decían las abuelas, la madre de todos los vicios es la pereza, ¿sí? Y el ocio abre unas puertas a la necedad, la falta de estar enfocados, de hacer lo que debemos hacer, nos genera un tiempo para que entonces nos dediquemos al ocio, a la insensatez, a la necedad y hagamos lo que no debemos. La instrucción, la instrucción, y por eso es tan importante lo que hace Josías y lo que pasa en el tiempo de Josías, es que la instrucción pretende que yo vuelva a aprender, a asimilar, a entender y a obedecer lo que me corresponde, ¿sí? Entonces, en esa medida, eso es, yo le llamo así como una especie de terapia ocupacional espiritual, es que yo vuelva a orar, yo vuelva a estudiar la escritura, yo me vuelva a congregar. Entonces, cosas muy sencillas. Si yo sé, por ejemplo, que tengo unos encuentros con mi congregación, por poner un ejemplo, no sé, los sábados en la mañana tengo un seminario, los domingos en la mañana tengo el culto, ¿sí? Cuando yo he establecido estas prioridades de acuerdo, la Biblia dice, no nos dejemos de congregar, ¿sí? Si bien no está en la ley mosaica, digámoslo expresamente, pero el Evangelio o el Nuevo Testamento en el libro de Hebreos sí nos dice, no nos dejemos de congregar, como muchos tienen por costumbre. Entonces, si yo vuelvo a la instrucción y de nuevo empiezo a poner en orden las cosas, entonces es muy sencillo. El sábado, por poner un ejemplo, tengo un seminario bíblico en la mañana, porque estoy volviendo a la instrucción. La Biblia me exhorta a prepararme, a estudiar, a escudriñar las escrituras. Entonces yo sé que el viernes no me voy a trasnochar, el viernes no voy a ser ocioso porque tengo una responsabilidad. Entonces, por poner un ejemplo, que cuando yo me ocupo en lo que debo, cuando yo empiezo a hacer lo que me corresponde, cuando yo empiezo a desarrollar y a cumplir esos roles que el Señor me ha dado en todos los escenarios de mi vida, pues sencillamente no le dejo espacio al ocio, a la necedad, para que me quede espacio para planear y ejecutar el mal. El hombre se vuelve muy creativo con lo malo, el ser humano se vuelve muy mañoso,
digámoslo así, inventor de males, dice así también la escritura. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque no está ocupado en la instrucción. Ahora, ¿qué hizo Josías? Instruye al pueblo. Entonces se entiende qué debía hacer. El pueblo había dejado de hacer una cantidad de cosas que le correspondía y que de alguna manera el Señor había planteado para cuidarlos, para guardarlos, para que no sufrieran, para que no se desviaran, para que mantuvieran, y aquí ¿qué es lo que se desvía? El corazón. Un corazón que atiende la voz del Señor, un corazón que está en la instrucción del Señor, es un corazón que se mantiene firme en la verdad. Entonces no le va a dar espacio a aquello que lo va a inclinar hacia lo malo. Entonces, como el pueblo ya no estudiaba la escritura, no tenía acceso a la escritura, había perdido de vista lo que debía hacer, empiezan a inventar cosas, ¿sí? Entonces, primero, dejan de hacer lo que deben. Y como ya les queda tiempo por no hacer lo que deben, empiezan a hacer y ejecutar una cantidad de cosas que se inventan que no debían. Y esto trajo grandes dolores, sufrimientos al corazón del ser humano. Josías entonces empieza a instruir y dentro de las cosas que determina volver a celebrar fiesta al Señor y habla exactamente de la Pascua. La Pascua, que es la gran fiesta de la liberación que reconoce claramente que el Señor ha liberado, ha redimido a su pueblo y pues tenía una connotación muy especial porque es una fiesta de una semana, hablando de la Pascua, los panes sin levadura que van en el mismo marco y, y Josías hizo algo muy especial fruto de la instrucción. Dice, voy a resumir en algunos versículos, dice, confirmó el ministerio de la casa del Señor, les dice a los sacerdotes que sirvan al Señor, que se preparen según sus familias, les dice que estén en el santuario, luego el mismo rey, provee los sacrificios y le dice sorprendente porque él empieza a instruir a los sacerdotes. Los sacerdotes deberían ser los que instruyeran, pero como los sacerdotes también habían abandonado la enseñanza, pues Josías la toma y en cabeza de él empieza a dar de nuevo instrucciones. Les dice entonces sacrifiquen la Pascua, santifíquense, preparen a sus hermanos para que lo hagan conforme a la palabra dada. Luego, como les comenté, Josías da al pueblo el sacrificio, provee digámoslo así, el insumo para el sacrificio. Luego, también sus príncipes, viendo el ejemplo del rey, dan con liberalidad para que el pueblo sacrifique. También algunos levitas y algunos sacerdotes también son movidos por el buen ejemplo a ayudar a los demás levitas a que también sacrifiquen. Entonces dice el versículo 10, preparado hacia el servicio, los sacerdotes se colocaron en sus puestos y asimismo los levitas en sus turnos conforme al mandamiento del rey y sacrificaron la Pascua y esparcían los sacerdotes la sangre recibida de mano de los levitas y los levitas desollaban las víctimas. ¿Sí? Saltemos al versículo 15, dice, asimismo los cantores hijos de Asaf estaban en su puesto, o sea, organizó todo lo del culto. Versículo 16, así fue preparado todo el servicio del Señor en aquel día para celebrar la Pascua y para sacrificar los holocaustos sobre el altar del Señor conforme al mandamiento del rey Josías. Termina en el versículo 18 que nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel. Imagínense, ni siquiera David, ni siquiera Salomón, ¿sí? Desde los días de Samuel no se celebraba una Pascua como esta. ¿Y todo gracias a qué? Al haber vuelto a la instrucción, al haber entendido que estaban en dos caminos diferentes, que uno era el camino que el Señor había dado a través de la Torá o enseñanza, y otro era el camino que el pueblo había tomado a través de sus invenciones, ¿sí? De su creatividad, de su imaginación. Cuando confrontan la escritura con su vida, pues obviamente entienden que deben enderezar el camino. Por eso la Biblia habla de la escritura como luz, como lámpara, como guía.
como un derrotero para el camino. Ese es el primer paso que debemos hacer. Bueno, el segundo, el primero es volvernos al Señor en oración y en arrepentimiento, pero hay que ir a la Escritura. Si usted por alguna razón ha dejado que venga frialdad a su espíritu, si usted siente que se ha apartado del Señor, si usted siente que se le dificulta buscarle, empiece orando, pero vaya a la instrucción, vaya a la escritura, invierta tiempo. Es necesario invertir tiempo en seguir la instrucción. Una buena manera de hacerlo es a través de una guía devocional, porque el Señor es un Dios de orden, porque el Señor ama el orden, porque el Señor bendice el orden. Y yo no puedo ni siquiera la escritura leerla caprichosamente o desordenadamente. Si queremos poner nuestras vidas y todos nuestros asuntos en su lugar, pues vaya a la escritura, siga un orden en la escritura. Deje que el poder de la palabra del Señor llegue a su mente, a su corazón, que lo confronte, que lo lleve a tomar decisiones, no decisiones puntuales, reactivas. Ayer en una clase concluíamos algo, tal vez la predicación puede llevarme a una decisión puntual y reactiva, pero la enseñanza, la instrucción me permite tomar decisiones en el tiempo, firmes, radicales, que se vuelven estructurales para mi vida. Vuelva a la escritura, vuelva a lo que el Señor tiene para usted cada día. La escritura dice, es alimento, la escritura es fortaleza, la escritura de alguna manera, la enseñanza, es como un vallado protector, como una muralla que puede cuidar mi corazón y mi mente. Dice el Salmo 119, que se lo recomiendo, que está dedicado a lo que hace la palabra del Señor, al efecto de la palabra del Señor, al poder de la palabra del Señor. Habla, entre otras cosas, que me blinda, me protege, me guarda, porque me ancla también de alguna manera la escritura. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que sí hay una necesidad de volver a la instrucción. En este tiempo es mucho más difícil porque nos conformamos con que mandan un versículo a diario o mandan motivaciones cristianas. No se deje confundir. Usted no va a crecer espiritualmente con motivaciones cristianas. Muy lindos, pueden ser muy bonitos y pueden ser estimulantes, pero usted debe ir a la escritura, ¿sí? Porque no dice, escuche que otros escudriñen la escritura, no dice, escudriñe la escritura. No nos podemos quedar ni con capsulitas, ni con pildoritas, no, tenemos que ir más allá, porque si no nuestra alma no va a ser confrontada, si no nuestro corazón no va a ser transformado, nuestra manera de pensar. Y hoy, como todo está más fácil, la Biblia es audiobiblia. Ya ni siquiera, y ojo que eso se convierte más bien como en una calla conciencia, ¿sí? Ay, ya leí la Biblia porque la escucho medio dormido. No, 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 ni siquiera esto que yo hago en mi función pastoral de orientarles en una meditación devocional es suficiente, no es suficiente. Es usted mismo, porque el Señor también es su Dios personal, porque usted puede tener acceso a Él si se arrepiente de sus pecados, si le busca, porque el Señor le dio a usted capacidades extraordinarias también de ir a la Escritura y que le hable al corazón. Si hay algo eh, maravilloso que yo he podido experimentar en mi vida de caminar con el Señor Jesús es ir a la Escritura y experimentar cómo me está hablando a través de la escritura. Eso es sorprendente. Claro, el Señor también me ha hablado muchas veces a través de personas que el Señor ha usado, que ha puesto su palabra en sus labios. Claro que sí. Y también ha conmovido mi alma, pero tiene un efecto muy particular en mi intimidad con el Señor, que yo vaya a la escritura y que Él hable a mi corazón. Esa es la gran hazaña de Josías. A propósito, Josías, su nombre quiere decir el Señor sana, ¿sí? Josiah. Y ese el Señor sana tiene que ver también con la sanidad y libertad que trae la escritura. Esa fue la base, el fundamento del éxito de la vida de Josías. Muy sabio, muy inteligente, entendió lo que dijo Josué 1:8. Ahí estaba el secreto del éxito en toda su vida.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Pero ¿cómo no se va a apartar de la boca? ¿Por qué? Porque ha sido estudiada, porque ha sido guardada, porque medito, dice Josué 1:8, de día y de noche, conforme a todo lo que está escrito, lo hago, lo ejecuto. Entonces dice también Josué, entonces harás prosperar tu camino y todo lo que emprendas te saldrá bien. ¿Sí? Así que tenemos un desafío muy grande a no despegarnos y por el contrario, ir más a la instrucción. Y ahí vamos a entender cómo comportarnos, cómo discernir. La palabra del Señor sí nos da discernimiento. Tanto así que la palabra del Señor nos pone en el contexto espiritual de lo que está pasando. Todo lo que esté pasando diariamente tiene un contexto espiritual. Insisto, no hay un mundo espiritual diferente al nuestro, no. Estamos en un mundo y este mundo tiene una parte material y una parte inmaterial. Hablo del cosmos como un todo, ¿sí? Y, y, y lo espiritual influye en lo físico material, lo físico material también afecta a lo espiritual. Pero detrás de todo lo que usted ve, noticias, tendencias, situaciones, hay un trasfondo espiritual. La escritura me ayuda a mí a discernirlo para saber qué postura asumo, porque a veces nos amedrentamos, nos llenamos de miedos, de temor y no entendemos que en todo esto hay planes, propósitos y la obra del Señor se está dando. Ya en el Nuevo Testamento, pues el Señor en el capítulo 19 de Mateo nos habla de tres cosas muy importantes para que lo tenga en cuenta en su lectura y tiene que ver con la familia como tal, la vida de familia. El matrimonio, el Señor no está de acuerdo con el divorcio. Dice que el divorcio se convirtió en una excusa para aquellos que endurecen el corazón. Sí, así lo dice el Señor. También hace una claridad sobre las pautas que aprueba respecto al divorcio, que eso lo hemos hablado en otras oportunidades. Pero también algo muy importante que solo ténganlo en cuenta. Dice que traían los niños para ser presentados delante del Señor, para que Él pusiese sus manos sobre ellos y orase. Este acto me parece muy particular, consagrar a los hijos. Y ténganlo muy presente, porque sus hijos deben ser llevados delante del Señor, deben ser presentados al Señor, para que el Señor ponga su mano sobre sus hijos. No olvide eso. Nosotros a veces le damos más prioridad de presentar los hijos al colegio, de presentar los hijos, no sé, a una academia X, de muchas cosas, ¿sí? De presentarlos ante la sociedad, pero es que la sociedad no va a bendecir a mi hijo. La sociedad, por el contrario, le puede hacer mucho daño a mi hijo. Pero dice que ellos traían sus hijos, sus niños, los presentaban ante el Señor para que los bendijese, para que pusiese sus manos sobre ellos. Los discípulos, en su ignorancia y necedad, trataban de quitarle. Le dice, no impidáis que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y permítame decirle a los padres, no impida que sus hijos se acerquen al Señor, que sus hijos sean presentados delante del Señor, porque de los tales es el reino de los cielos. No podemos poner estorbo a que nuestros hijos estén delante del Señor. Tengan muy presente. Y por último, en el Evangelio de San Mateo, para que también en su lectura lo mediten, pues habla sobre las riquezas. Pero hay tres cosas rápidas que quiero hacer notar aquí. Una de ellas, le pregunta el joven rico al Señor, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Hay una pregunta muy clara. ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? De lo que le dice el Señor. Y hay que tener en cuenta las respuestas del Señor. Le dice, bueno, primero porque me llamas bueno, pero le dice, ninguno es bueno sino uno Dios. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. No pierda de vista esto. Y no olvidemos que el Señor no vino a anular los mandamientos, vino a cumplir los mandamientos. ¿Quieres entrar en la vida eterna? Tienes que cumplir los mandamientos. No puedes pretender ir a la vida eterna siendo un desobediente de los mandamientos del Señor. Sí hay que obedecer los mandamientos del Señor. Y dice,
no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, yo no puedo pretender tener vida eterna no cumpliendo los mandamientos. Lo está diciendo el Señor Jesús. Dice el joven, todo lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Entonces viene otra intervención del Señor. Pero si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sigue. Entonces, la vida eterna la tengo por obedecer los mandamientos, pero la perfección moral la tengo por dejarlo todo, pero seguirlo a Él. Son dos cosas diferentes. Usted puede decir que lo deja todo, pero no lo sigue y le sirve, quedó en la mitad del camino. Yo desarraigo de mi corazón todas las cosas para seguirlo, para obedecerle. Y dice, aquí está la perfección. Entonces, aquí vemos cómo el Señor les está enseñando sobre la vida eterna, sobre la perfección moral, pero al final ellos un poco inquietos, los discípulos, les dice, ¿quién podrá ser salvo? Y les dice el Señor, pues para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Así que la vida eterna sí está en que yo cumpla los mandamientos. La perfección moral está en que lo deje todo para seguirlo a Él. Y la salvación es un acto soberano y misericordioso de parte del Señor. Vamos a orar. Espero que puedan tener la oportunidad de ir de manera personal a la Escritura, a lo que Dios tiene para usted hoy. Él tiene una porción especial. ¿Sí? Tiene un bocado especial que va a alentar su alma, que va a abrir sus ojos y que le va a orientar para este nuevo día. Así que vamos a disponer todo nuestro ser para que oremos al Señor. Comenzando esta nueva semana, Señor, laboral, académica, te pedimos tu bendición. Te pedimos la luz de tu Espíritu a través de tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón. Te pedimos que nos acerques a ti, que no nos dejes ser de aquellos que solo oyen y no retienen, y mucho menos obedecen. Agudiza mis sentidos para percibir tu voz en todo momento y que pueda caminar de tu mano. Bendice a todos aquellos que con esfuerzo, decisión y determinación madrugan a buscarte. Y te pido que cada mañana te hallemos conforme dice la Escritura. Yo te pido, Padre, que abras nuestro entendimiento, que quites todas las dificultades y barreras que se presentan en nuestra vida para poderte buscar, para poder seguir tus instrucciones. Transforma nuestra alma cada día con tu palabra. Fortalécenos con tu palabra. Repréndenos con tu palabra. Corrige nuestros caminos. Y enséñanos entonces a aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón. Hoy bendigo, Padre mío, cada familia aquí representada, cada uno de tus hijos. Abre los cielos, bendícelos con tu generosidad y abundancia. Sobre todo, Señor, llena sus corazones de paz y de sabiduría. Te entregamos este nuevo día y esta nueva semana. Tómalo en tus manos y guíanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.